La Comisión de Trabajo de la Cámara continúa el análisis de la reforma previsional propuesta por el Ejecutivo. Tanto gobierno y oposición buscan llegar a un acuerdo para saber qué ocurrirá con este 4% adicional de cargo al empleador. ¿Lo administrará una AFP? ¿Será un ente estatal? ¿Tendrán los cotizantes la posibilidad de elegir qué pasará con estos recursos adicionales? Lo analizamos ahora en Cámara Acción. Conversamos de este tema con el diputado Guillermo Ramírez. Diputado, muchas gracias por conversar con nosotros. Encantado. Diputado, ¿qué tan necesario es para nuestro país tener una reforma previsional? Es muy importante por dos razones. Primero, porque las pensiones hoy son muy bajas. Y segundo, porque no se vislumbra que si no hacemos cambios vayan a ser mejores el día de mañana para los que todavía no jubilan. Entonces, el proyecto que presentó el gobierno se hace cargo de estas dos realidades. Por un lado, aumenta las pensiones de quienes ya están pensionados y al mismo tiempo mejora el sistema para quienes nos vamos a pensionar mañana, como tú o como yo, podamos tener mejores pensiones. Para los que ya están pensionados va a haber un aumento muy fuerte en el pilar solidario, también en el APS, va a haber un subsidio de clase media, también un subsidio para las mujeres y por lo tanto vamos a ver ahí una mejora muy importante que va a ser progresiva. Vamos a partir el 1 de enero del 2020, si es que el proyecto se aprueba en 2019 en el Congreso, y el 2024 ya vamos a tener la ley en régimen. Y para los que nos vamos a jubilar el día de mañana, los cambios comienzan inmediatamente, salvo el 4% adicional que va con cargo al empleador, que vamos a cotizar todo, que eso se hace también de manera gradual. La gradualidad se debe a que año a año va a ir aumentando este monto de la cotización del 4%. Por eso Así se es. habla de gradualidad. En líneas gruesas, la idea es no aumentarle a las empresas el costo que tienen los salarios en un 4% de un año a otro. Entonces, en líneas gruesas se aumenta medio punto al año. Esto para no generar problemas con el empleo. Exactamente, porque no queremos que un aumento en la cotización de las personas genere empleo, que es lo que dice usted. Al hacerlo gradual, vamos aumentando con cargo al empleado la cotización de los trabajadores, pero sin generar desempleo. Diputado, la gran pregunta es saber qué va a pasar con este 4% adicional, si va a ser administrado por la CFP o por un ente estatal. La pregunta que usted me está haciendo es lejos la más difícil, por una razón muy sencilla, porque el gobierno ha llegado a un acuerdo con la oposición, en que van a sacar a las AFP de la administración. Eso está decidido, que va a haber un ente estatal que va a recolectar este 4%, y luego hay que ver la fórmula en qué instrumentos puede finalmente invertir este ente estatal, y ahí sí van a poder participar privados, pero de acuerdo al acuerdo, nunca las AFP. Yo personalmente creo que tiene que haber una administradora estatal que compita en igualdad de condiciones con las AFP, no por el 4, por el 14. Por el 14. Creo que de esa manera se resguarda la posibilidad de elegir de cada trabajador, se resguarda el principio de que los ahorros son de cada trabajador y que son de él, y además se cumple con lo que está solicitando la oposición de que exista una entidad que sea estatal que también administre los fondos de los pensionados. Diputado, desde la oposición, en el momento en que ingresa este proyecto de reforma previsional se planteó la posibilidad de dividirlo, es decir, mejorar el pilar solidario y la reforma previsional ya más contundente, con mayor análisis, dejarla para después. ¿Nunca fue una alternativa para el gobierno plantearlo de esa forma? No, y por una razón muy sencilla, porque uno de los pilares del programa del presidente Piñera era tener políticas públicas que fueran enfocadas en la clase media. Hasta ahora, y eso está muy bien, todas las políticas públicas de los gobiernos de la concertación, la anterior del presidente Piñera, la nueva mayoría, han estado siempre enfocadas en las clases más desfavorecidas, dejando un poco de lado a la clase media. Y el gobierno se propuso que de ahora en adelante eso va a cambiar. Y la parte del proyecto que se iba a patear, digamos, se iba a dejar para después, entre otras cosas, tenía todos los subsidios para la clase media. Y por lo tanto el gobierno decidió que no vamos a seguir esperando y vamos a discutir esto en un paquete. Nosotros sabemos, la oposición sabe y la ciudadanía sabe que si hubiésemos dividido el proyecto, la parte que no se votaba inmediatamente probablemente hubiera terminado durmiendo en el Congreso, como ocurre con tantos proyectos, y esa obviamente no es la intención del gobierno, porque tenemos un compromiso de mejorar las pensiones, no solo de los que están pensionados hoy, sino también de los que se van a pensionar mañana. Diputado, usted nos decía que el alza de la jubilación para quienes vamos a jubilar se va a ver en harto tiempo más, pero... O sea, cuando jubilemos. Sí, claro, pero el mejoramiento de las pensiones básicas solidarias se podrían ya ver mejoradas a partir del año 2020. ¿A quiénes van a beneficiar y cuánto va a mejorar? Bueno, cuando estemos en régimen, las pensiones más bajas van a aumentar en un 50%. Este aumento, como yo le decía hace un rato, es gradual. Van a aumentar en un 10% el 1 de enero del próximo año, pero en un curso de 4 años hasta 2024 van a llegar casi al 50%. Esas son las pensiones más bajas. Es importante recalcar acá que este proyecto de ley tiene mejores pensiones en la medida en que uno va envejeciendo. La pensión que va a tener una persona de 85 años va a ser superior a la que va a tener una persona de 70 años, es decir, el Estado va a estar aportando cada vez más. Y además va a haber un seguro que también va a empezar a correr a partir de ahora, que es el seguro de invalidez, es decir, en aquellos lugares donde hay un anciano, por ejemplo,
solo, postrado, que no es autovalente, él va a recibir una pensión adicional a la que ya tiene, de tal forma de aliviar un poco la carga de quienes están a cargo de su cuidado. Diputado, durante los años anteriores tuvimos movilizaciones en las calles de gente que dice no más AFP y pide no más AFP. ¿Qué pasa con esa consigna cuando seguimos bajo el sistema de AFP y en estricto rigor el 10% que seguimos cotizando va a seguir yendo a las AFP? Mire, yo no defiendo las AFP, yo lo que defiendo es un sistema de capitalización individual, es decir, que todos vayamos ahorrando para nuestra jubilación. Cada persona que fue a la comisión a exponer respecto de un sistema de reparto, que vendría siendo la alternativa que propone no más AFP, ninguno de ellos fue capaz de darnos las cifras de cómo hacer sustentable finalmente ese sistema. Porque acá hay tres preguntas que son básicas. ¿Cuánto tenemos que cotizar todos los trabajadores? ¿Por cuánto tiempo? Recordemos que el sistema de reparto antiguo uno tenía que cotizar, si no me equivoco, más de 20 años para poder recibir una pensión. ¿Y a qué edad me puedo jubilar? Respondía a esas tres preguntas, uno ve si el proyecto o el sistema que se propone es sustentable. El sistema de reparto no es sustentable y finalmente lo que hubiera provocado habría sido un quiebre o una quiebra más bien del sistema que habría terminado afectando a las arcas fiscales, a la economía del país, y eso responsablemente no se puede hacer. Es cierto que el actual sistema está dando bajas pensiones y por eso lo que hay que hacer es mejorarlo. Pero lo que no podemos hacer es cambiarlo por un sistema que sea peor, que no se pueda financiar, que no sea sustentable en el tiempo y que finalmente lo que provoca sea una catástrofe económica en el país. Diputado, en relación a lo que plantean las AFP, ellos dicen que están de acuerdo con aumentar la cotización, pero dicen que se quedan cortos, que a ellos les gustaría que hubiese sido más, y también plantean la posibilidad de aumentar la edad de jubilación. Entiendo que en la iniciativa del gobierno hay ciertos incentivos para aumentar la edad de jubilación, pero no es obligación. A ver, dos cosas. Primero, acá, sobre todo la oposición, y eso hay que reconocerlo, han empujado mucho la idea de que el 4% es insuficiente y que habría que mirar 5, 6, algunos han hablado hasta 8 puntos. ¿A usted le gustaría más? Yo personalmente estoy de acuerdo con eso que ha planteado la oposición. Yo sé que en mi sector no es algo que les guste mucho, que sea muy aceptado, pero yo estoy de acuerdo en que hay que aumentarlo más de 4 puntos. Respecto a la edad de jubilación, yo creo que no hay que aumentarla, pero sí hacer mejores incentivos. Y creo que esta ley le falta. Yo espero que con también los otros diputados de oposición podamos mejorar el sistema. Le voy a dar un ejemplo. Hoy día la APS, que es el aporte adicional que da el Estado a quienes sí tienen una jubilación autofinanciada pero muy bajita, se calcula a los 60, se calcula en el momento en que uno jubila, no a los 65 años. Entonces, si yo decido postergar mi jubilación a los 70, voy a tener una pensión mayor de la que había tenido a los 65 y por lo tanto el aporte previsional solidario va a ser menor porque va a tener una pensión más alta. Si nosotros, por ejemplo, dijéramos que el APS se calcula a los 65, independiente de si uno se jubiló a esa edad o no, el aporte del Estado va a ser mayor. Y por lo tanto no se va a generar un desincentivo a jubilar más tarde. Ese es un error del proyecto, yo sé que cuesta plata, ayer lo planteé en la comisión, la discusión estaba siendo muy técnica, entonces no hubo mucho debate político, pero yo espero que esta idea, por ejemplo, la apruebe la oposición y nos ayuden a hacerle entender al gobierno en esta materia que es mejor tener un sistema en el que la APS se calcule siempre a los 65, de tal manera de no perjudicar a aquella persona que decide postergar su jubilación. Diputado Guillermo Ramírez, muchas gracias por conversar con Cámara Acción. Muchas gracias a ti.